Para aprender una nueva industria, para mí lo más interesante y el principal hack es hablar con gente. Uno le puede escribir por LinkedIn, puede buscar contactos en común, quizás en la facultad, preguntar por todos lados, pero sobre todas las cosas, decirle a todo el mundo lo que yo tenía ganas de hacer. Hola, soy Madely Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En este podcast desarmo conversaciones reales con personas que toman decisiones difíciles sobre su carrera y la vida que quieren construir. Hoy conversé con Alan Deitch. Él es emprendedor, fundador de Digodat, Taza y ahora divulgador de inteligencia artificial. En esta charla hablamos de cómo se construye una startup usando inteligencia artificial, por qué tener un producto no significa que sea un buen momento para el mercado y lo difícil que es de tomar una decisión de cerrar un proyecto cuando no tenés un no rotundo. Cómo aprender haciendo aunque no tengas todas las respuestas y cómo animarte a soltar un proyecto cuando ya no va con la vida que querés tener. Si esta conversación te acompaña o te ayuda a pensar un próximo paso, compartila. A nosotros nos ayuda que estas historias lleguen a más personas que también creen que tiene que haber algo más. Hola Alan, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Muchas gracias, Maga, por la invitación. Quiero que empecemos, después de haber pasado por distintas etapas en tu carrera, muy distintas, ¿cómo decidís en qué proyectos involucrarte? Para mí lo más importante hoy es el propósito. A mí me interesa estar en cosas que si salen bien, le hacen bien al mundo o tienen que ver con las cosas que yo quiero ver alrededor. Eso yo creo que es más importante que si va a dar o no va a dar rédito económico, porque en definitiva yo necesito algo por lo cual levantarme a la mañana de decir, bueno, listo, estoy generando un cambio en mi vida. Es algo que en general cuando se emprende, yo creo que sobre todo las primeras veces uno dice, che, quiero maximizar la plata, pero lo loco es que si uno piensa en propósito lo suficiente y le da las suficientes vueltas, se puede encontrar una intersección entre algo que uno quiere que le haga bien al mundo y que uno quiere tener ganas de generar y generar plata. Pero es más indirecto y como hay menos gente buscándolo, a veces hasta encontrás mercados bastante interesantes y vacíos. Ok. ¿Cómo pensás eso del propósito? Porque hay casos donde claramente es más fácil si tiene un impacto directo social o ambiental, o saca gente de la pobreza o educación, es mucho más claro e inmediato el para qué. Pero vos, por ejemplo, tuviste una empresa de datos. ¿En cómo fue cambiando eso tu propósito a través de las distintas etapas o cómo le sacás algo cuando no es directamente eh, dar comida a la gente? A ver, cuando empecé a emprender, yo lo que quería era conseguir suficiente cantidad de plata para estar tranquilo. No hay mucha vuelta, no había mucho propósito alrededor de las cosas que hacía. Siempre me interesó mucho lo comercial, me interesó mucho entender cómo hacían las distintas empresas, las distintas industrias para ganar plata. Entonces, alrededor de todo ese mundo, yo me puse a buscar oportunidades. Abrí 12 millones de puertas hasta que de golpe, cuando me tocó la etapa del marketing digital, que por suerte agarré la ola bastante empezando, al abrir puertas empecé a encontrar oportunidades. Me decidí por una que yo creía que era la que más se optimizaba alrededor de lo que yo quería, que era intentar hacer una empresa para venderla, más allá de que eso era un sueño lejano en un monoambiente, y el día que eso sucediera, estar mucho más tranquilos como para poder encarar mi vida mucho más desde el lado del propósito. Tampoco Ujú, creo que hay que romantizar, ¿no? Como que hay que encontrar un balance. No es que si claro. no tenés propósito no vas a ir a ningún lado ni lo que sea. Está lleno de gente que hace las cosas por plata. Y fue mi caso cuando me metí en el marketing digital. Nunca es que me apasionó lograr que las empresas grandes ganen todavía más plata. Yo lo que quería básicamente era una empresa, generar resultado, pero dicho eso, tampoco estaba cómodo haciendo algo que fuera malo para el mundo. Por ejemplo, a mí la publicidad nunca me gustó tanto, me parece que tratar de convencer a alguien de que compre algo que no quiere no está bueno. Nosotros ayudábamos a las empresas a analizar lo que hacen los usuarios en los sitios web para mejorar la experiencia. Entonces, de alguna manera mejorábamos la experiencia de los usuarios en los sitios web y la manera en que navegaban. Para mí no era suficiente propósito, pero por lo menos mi objetivo en ese momento era no estar haciendo algo que le haga mal al mundo y sí encontraba de manera indirecta un propósito en también
que la gente que trabajaba con nosotros salga mucho mejor de lo que entró, encuentre nuevas oportunidades laborales, crezca, la pase bien en el trabajo. Entonces, alrededor de esas cosas, sí nos ocupamos con mis socios en la época en la que estuve muy metido en el marketing digital de generar un impacto, por lo menos chiquitito, positivo. Está bueno. ¿Cómo analizás ahora cómo construir la opcionalidad en tu vida? Para mí, lo más importante a la hora de emprender, y es lo más difícil de todo, es empezar. ¿Por qué? Porque uno se puede quedar toda la vida, y a mí me pasó después de mi etapa de Digodat, en donde estuve muchísimo tiempo viendo cuál era el proyecto ideal que a mí me llenara, que tuviera propósito, que tuviera futuro, que me entusiasmara, que yo supiera como para empezar, y eso te lleva a una parálisis en donde estás años frenado sin tomar ninguna decisión y sentarte analizando, leyendo Twitter y consumiendo información en lugar de generando y generando movimiento es lo peor que puedes hacer. En un momento lo que me pasó y lo que creo que es la mejor manera de salir de eso es empezar con lo que sea, con la idea que esté dando vueltas, aunque sea imperfecta, aunque no te convenza de las cosas que están alrededor, porque cuando uno empieza a conocer gente, empieza a aprender de cosas, son excusas para estar en movimiento y esas cosas llevan a otras cosas. Y uno no puede predecir a dónde van a llevar. Entonces, a mí me pasó muchísimas veces por ejemplo, en el último proyecto que yo hice, yo venía investigando muchísimo sobre inteligencia artificial, básicamente porque soy un nerd, pero pasaba el tiempo y a mí me volvía loco que todo lo que aprendía de inteligencia artificial no le estaba aplicando a nada, porque no tenía ninguna startup, porque ninguna me convencía. Un día me cansé y dije, vamos a hacer una startup de créditos hipotecarios para Argentina, un comparador para la gente, y arranqué de una, sin hacer tanto análisis de mercado, sin darle tantas vueltas. No salió tan bien como otros emprendimientos que yo tenía, pero fue una excusa. Con esa excusa hablé con bancos, hablé con otros emprendedores, entendí mejor cómo funciona el mundo de la inteligencia artificial. Después entendí que en realidad lo que más me gustaba quizás en este momento era hacer divulgación y estar parado de otro lado. Pero si uno no está en movimiento, es muy difícil entender a qué tren subirse. Total. Y también esta parálisis que vos decís, probablemente ni exista esa única idea que cumpla estos 500 checks de que sea rentable y te encante y te puedas desarrollar profesionalmente y el propósito y se alinee todo en el timing correcto. Entonces me gusta este ejemplo que das como la excusa para por lo menos desarrollar habilidades y al menos te llevas el caso, como el caso de estudio o el caso de éxito que le puedes contar después. Entremos en taza a taza, porque este es un caso muy interesante. ¿Cómo decidiste que este era un problema en que valía la pena invertir tiempo? Me pasó como nos pasa a la mayoría de nosotros. O sea, yo estaba viviendo en España en ese momento y quise comprar una propiedad, por lo tanto, me, me puse a buscar la mejor opción para sacar un crédito hipotecario. Con esa excusa de buscar una propiedad, hablé con todos los principales brokers de créditos hipotecarios de ahí, vi cómo era el ecosistema, vi que había comparadores de créditos hipotecarios, cuál era la tasa, en base a qué la gente decidía, me moví mucho alrededor del tema y por esa necesidad mía, lo que pasó es que en Argentina, en paralelo, se empiezan a anunciar los primeros créditos hipotecarios después de muchos, muchos años. Me Mi idea era ayudar a mi hermana a encontrar el mejor crédito hipotecario y me di cuenta de que el ecosistema estaba en pelotas. Recién estaba empezando y no había todo lo que yo estaba viendo en España, que es el universo de comparadores como para ayudar a la gente, sino que la gente se tenía que meter uno por uno a los distintos sitios, a los distintos bancos para ver si calificaba, llenar muchas veces la misma información. Todo era muy confuso, qué incluía, qué no incluía, y dije, bueno, acá quizás hay una oportunidad. Con esa tesis empecé taza a taza y también fue una excusa para moverme dentro del ecosistema y aprender realmente qué es lo que estaba sucediendo. Claro. ¿Cómo hiciste para aprender de una nueva industria? Para aprender una nueva industria, para mí lo más interesante y el principal hack es hablar con gente. Uno le puede escribir por LinkedIn, puede buscar contactos en común, quizás en la facultad, preguntar por todos lados, pero sobre todas las cosas, decirle a todo el mundo lo que yo tenía ganas de hacer, no guardármelo. Particularmente con lo que fue Taza a Taza, yo tenía algunos contactos del mundo bancario que me había quedado de mis emprendimientos anteriores, y ahí es cuando hablo de que cuando uno hace muchas cosas, aún sin entender el fin, le terminan quedando puntos que después termina usando para unir hacia atrás. Entonces, hablé con mis contactos bancarios, hablé con gente de España para entender cómo funcionaba el negocio ahí. Obviamente, mandé muchos mensajes que nadie me respondió de otras empresas de las que yo quería aprender, pero lo que importa son los que respondieron,
Porque muchas veces, si la empresa hace lo mismo que vos, pero está en Canadá, el tipo quizás se copa tener un llamado y de onda contarte cómo funciona el negocio. Para mí lo más importante a la hora de meterse en una industria que uno no tiene ni la menor idea es ser consciente de eso y no suponer que, bueno, si lo lanzo y el producto está bueno, la gente se va a copar de uno. Uno tiene que entender quiénes intentaron la idea, por qué la intentaron antes, si le fue bien, por qué le fue bien, si fue mal, por qué le fue mal, y con esa humildad tratar de aprender sobre los problemas. Y sobre todas las cosas, para mí uno tiene que tener muchas ganas y le tiene que encantar aprender porque es la base de emprender. Y no caer en la trampa del ego de, no importa el que le fue mal, a mí me va a ver bien, yo lo voy a poder hacer mejor. Viste que esa también es como, y a veces son problemas de la industria que son insolucionables. Sí, y es muy difícil no caer en esa una vez que te fue bien una vez, porque yo vendí la empresa y había gente alrededor diciéndome, te doy plata para tu emprendimiento, me asocio con vos, lo que sea, no importa lo que hagas, y eso es lo peor que te puede pasar, porque ¿cómo hago para saber que no estoy delirando en lo que estoy diciendo? Yo necesito a alguien de otro lado que me evalúe, que sea escéptico alrededor de la idea. Obviamente tiene otras ventajas, pero a la vez, por lo menos de mi lado, me agarró el vértigo de decir, che, me fue bien una vez. Si digo que sí y hago cualquier cosa y levanto plata de terceros y me pongo en compromisos y después me va mal, se juega un poco mi imagen. Aunque eso es falso, porque la gente se olvida muy rápido de los fracasos y de todas las cosas, pero muchas veces es difícil bajar a tierra. Y pasa lo mismo del otro lado, obviamente. Si te fue mal 3 veces, te cuesta la confianza para volver a empezar. Pero si te fue bien un par de veces, después te cuesta, por lo menos a mí me costó, sentirme seguro de la siguiente idea. Claro. Y de que el mundo alrededor no estaba delirando. Yo no necesito gente alrededor que me diga, sí, me sumo, hagas lo que haga. Porque ¿cómo sé que lo que hago está bien? Necesito gente que no me tenga ese nivel de respeto, porque yo no tengo tanta idea de tantos temas. Entonces, me estoy metiendo en una idea, en una industria nueva, de la que no tengo la menor idea. Necesito un socio que venga y me diga, lo que estás haciendo está todo mal. Eso es muchísimo más útil, que ayude a no caer en donde uno cayó la primera vez y siempre entender que no tenemos en general mucha idea de lo que estamos haciendo, no yo, sino que el otro día lo escuchaba a Sam Altman de OpenAI diciendo lo mismo, que a medida que uno sube en los escalafones se va dando cuenta de que nadie tiene la menor idea de lo que está haciendo, como que son maneras educadas y obviamente experiencias, hay gente que le da mejor que otro, pero hay mucha más incertidumbre en el mundo de lo que parece, y la diferencia entonces en el fondo son los que se animan a hacer y los que se lo toman con convicción y con humildad y de los que no. Y también pienso, al que le va bien una vez, no es condición suficiente para que te vuelva a ir bien bajo ningún concepto. O sea, claramente tuviste que hacer varias cosas bien para que el resultado fuese positivo, pero eso no significa que lo podés volver a hacer, ni en el mismo caso ni en otra industria. Y ahí también caemos en esa trampa del éxito. Sí, pero lo difícil es que los fondos de inversión ven la estadística. Y como el que le fue bien una vez tiene mucha más chance de que le vaya bien la Total. segunda vez, te dicen, voy con vos. Porque están mirando el Excel, no te están sentando los fondos, digo, los fondos Sí, básicos, sí. los fondos que no van a fondo realmente, porque los buenos te analizan igual. Entonces se están basando en eso y uno no puede basarse en la estadística también. Empiezo cualquier cosa, no investigo nada, lo hago así nomás, total me va a ir bien porque tengo la varita mágica que me fue una bien. Si todos confiamos en la estadística, vas a hacer la fracción de la estadística al que le va mal en la segunda vez. Es muy Ujú. difícil. Para mí lo que me pasó es que bueno, pasaron 5 años desde que empecé. Entonces, ¿cómo era que se empezaba? Porque en un momento te agarrás de la inercia de una empresa que ya funciona y te olvidás de cómo empezaste, de lo paranoico que estabas, de cómo cuidabas la plata, de todo eso, que para mí es como lo importante, ¿viste? Y es muy difícil volver a la esencia porque uno nunca es la misma persona que era antes. Quiero preguntarte, ¿cómo hiciste para construir taza a taza con AI? Para alguien que no entiende en lo que vamos a entrar ahora, explícame cómo hiciste esto. Para empezar, yo estaba de sabático en el sudeste asiático. Estaba por Indonesia y por Vietnam, solo con mi computadora, volviéndome loco de la locura que estaba viendo alrededor de la inteligencia artificial, como empezó a salir un montón de gente por las redes para decir que se podían hacer cosas que jamás se podían hacer antes. Y para mí, por lo menos, Twitter hoy es la principal opción para aprender. Si uno es autodidacta, estar dando vueltas, estar probando las cosas que la gente tira. Es un camino medio sinuoso, no es el obvio de paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, todo era muy novedoso. Yo me metía todos los días a ver cuáles eran las mejores prácticas y las opciones y todo. Pero en concreto, y sobre todo por si alguien hoy se quiere meter en el mundo
de la inteligencia artificial? La respuesta es que hay herramientas fantásticas. Yo en su momento usé una que se llama Cursor, Google sacó una gratis que se llama Antigravity, en donde uno simplemente le puede pedir a la herramienta que genere el código necesario para que funcione un sitio. Y la complejidad cada día aumenta. No estamos hablando de un sitio simple, estamos hablando, Tasa tenía 100.000 líneas de código con un montón de funciones internas, tenía motores que automáticamente revisaban las tasas de los distintos bancos y lo actualizaban, tenía diseños que cambiaban automáticamente por inteligencia artificial, hasta tenía alertas de prensa con comunicados ya armados para mandar cada vez que pasaba algo relevante en el mercado. Entonces, todo ese universo fui yo solo durante un mes y medio codeando con mi computadora, chateando. Dicho esto, si uno no sabe nada de lo que está haciendo, del código, de lo que está ocurriendo atrás, va a poder llegar hasta un punto mucho más alto de lo que podía llegar antes. Pero no va a llegar al mismo punto de alguien que está acostumbrado a las computadoras, que entiende más o menos lo que está pasando atrás. Y yo, que entiendo más o menos lo que está pasando atrás, no voy a llegar al mismo punto de alguien que era un experto total. El experto total va a llegar a la luna. Yo voy a llegar a Moscú y el que está empezando quizás llega a Mar del Plata, cosa que antes caminando era imposible de hacer. Entonces, dicho eso, yo entendía más o menos lo que pasa atrás, porque sabía que estaba manejando una tecnología que se llamaba React, otra que se llamaba Next.js, pero a propósito, nunca leí al respecto de ninguna de esas. Si bien tenía background de otras tecnologías y vengo del rubro y todo. Entonces, sin entender exactamente lo que pasaba atrás, fue prueba y error. Y muchísimas veces lo que hice se rompió y hubo que volver a empezar, y así fui aprendiendo medio a los tumbos. Hay algo de esos tumbos documentado en algunos de mis videos iniciales de YouTube, en donde digo, che, voy a estar 2 horas programando en vivo y aunque me equivoque lo voy a dejar grabado para que vean más o menos cómo se trata esto y vamos a aprender un poco juntos. Pero el mundo de la inteligencia artificial hoy no requiere un programador como era antes, que para emprender necesitas sí o sí tu socio programador, porque si no, no podías llegar ni a la esquina. Eso abre las posibilidades a muchísimos emprendimientos, por lo menos al prototipo inicial, que es lo necesario como para salir al mercado. ¿Y cómo manejaste vos la tolerancia a la frustración y la ansiedad o la incertidumbre de estar aprendiendo algo que no es estructurado, que quizás te des una idea, pero es súper complejo técnicamente de crearlo hasta llegar al producto? Yo soy una persona muy ansiosa, con lo cual lo primero que hice fue entrar a la herramienta y decir, quiero un sitio web que tenga todas estas features y que todas y apreté Enter, nada más, ¿no? Lo que sucedió es que la herramienta estuvo 10 minutos procesando y me dijo, listo, está terminado. Y después tenía errores por todos lados, ¿no? Y una de las cosas adictivas de hacer esto, que hoy le dicen vibe coding, que es programar sin programar, que es chateando con la máquina que va haciendo todo automáticamente, es que siempre hace bien el 90-95% de las cosas, pero siempre queda ese 5 que uno piensa, bueno, listo, me quedo 10 minutos más y lo resuelvo. Pero después de esos 10 minutos surge otra cosa, y cuando lo termina resolviendo, a uno ya le surgió una idea nueva de cómo mejorarlo, eso, qué feature agregarlo, qué cosita. Entonces uno como que iba yendo y tuve que aprender a los tumbos conceptos muy básicos de programación, de publicar, de commits, de cosas que alguien aprende quizás en desarrollo las primeras veces que lo hace, porque soy una persona aparte desprolija de por sí. Me tocó que se me rompa el sitio completo y tuve que aprender el control de versiones y cómo era que se volvía y cómo hacer para que nunca más se rompa y cómo documentar porque vale la pena. Pero yo soy una persona que prefiere mucho más de aprender haciendo, aunque se equivoque y haya que volver a empezar, que el sentarme y leer el libro y todo. Yo soy muy impaciente, entonces esta etapa en la que la ansiedad, los contenidos cortos ganan, viene muy bien como para poder aprender de esa manera, porque tenemos una herramienta que es la inteligencia artificial con la que podemos chatear, el costo por errarle es cero, y yo creo que de los errores uno aprende mucho más que leer de un libro de texto. Entonces hay mucha gente que me dice, ¿qué curso puedo hacer de inteligencia artificial? Más allá de que no conozco muchos y de que yo no hice ninguno, hoy la inteligencia artificial te permite ser tu compañero a la hora de aprender. No solo programar, sino cualquier cosa. ¿Cómo hago para aprender inteligencia artificial? Preguntar a ChatGPT cómo haces para aprender inteligencia artificial. Te va a hacer algunas preguntas sobre tu orientación, hacia dónde querés ir, y te da una respuesta excelente. Entonces, esa manera de aprender, incremental, a través de los errores, a través de jugar nosotros mismos, es mucho más efectiva que nunca en la historia, porque hacer nunca fue tan fácil. Ujú. Una vez que tenías el producto, contame un poco más desde em, cómo empezó esto a funcionar, desde lo comercial y cómo venían las métricas que después decidiste cerrar el proyecto.
Al principio lo que pasó con Tasa Tasa es que yo, si bien tenía el conocimiento digital para hacerlo, hacer un producto es una parte muy chiquitita de que te vaya bien en un emprendimiento, porque ahora necesitaba venderle el producto a alguien. Y mi estrategia puntual, que puede ser la mejor en algunos casos y puede no ser la mejor en otros casos, fue subirme a una ola antes de que la ola esté armada. Los créditos hipotecarios recién estaban empezando en Argentina. Yo tenía la convicción de que iba a haber un boom, que iban a crecer muy rápido, que en base a eso la gente iba a querer comparar créditos y darle vueltas, y sobre todas las cosas, no quería caer en el modelo español, que de lo que se trata es de cobrarte por encontrarte el mejor banco al usuario. Yo no quería encarecer el proceso hacia el usuario, entonces mi idea fue y modelo de negocio inicial: conseguir leads de gente que quiera créditos hipotecarios, que estén calificados, que me dejen sus datos de cuánto ganan, de dónde viven, qué están buscando, etcétera, y venderle esos leads a los bancos que le compran, que después le ofrecen su crédito hipotecario. Entonces, lo primero que intenté fue conseguir suficiente tráfico, porque mi idea no era salir a los bancos a venderle uno, porque esto recién estaba empezando, los bancos no tenían muchas cosas, sino conseguir el tráfico, estar bien parado para cuando los bancos realmente quisieran meterse en el mercado hipotecario a full. Entonces, lo primero que hice fue conseguir tráfico. Dicho esto, esto lo hice porque estoy solo, porque tenía la tolerancia al riesgo y porque el costo era bajo. Lo único que pagué fue una persona de prensa que fue excelente, Agustina, que nos hizo salir en muchísimos diarios, que aparte estaban muy ávidos de noticias sobre los créditos hipotecarios, necesitaban publicar cosas al respecto y gente que opine. La verdad es que salimos en todos lados, en el lanzamiento, y cada vez que había algún anuncio de hipotecarios que había toda la semana, nosotros estábamos en todos lados. Eso generó un interés inicial bastante interesante en las redes, muchísima gente que entraba a nuestro sitio, estábamos arriba de las 1500 simulaciones por mes, de manera orgánica, gente que entraba buscando tasa a tasa, ni siquiera entraba buscando créditos hipotecarios porque estábamos mal posicionados todavía. Entonces yo hice una estrategia de posicionamiento en Google que estaba a medio camino, hice estrategia de prensa y con eso empecé a conseguir el volumen suficiente como para ir a algún banco y decirle: mira, tengo este volumen, yo sé que están empezando con los hipotecarios, pero ténganme en cuenta, ¿no? Y tratar de entender si del otro lado había interés. ¿Por qué? Porque si yo no tengo nada, no hice el sitio, tengo una idea nada más, y le escribo a los gerentes de marketing de los bancos, tengo la idea de hacer esto, la mayoría no te va a responder, ni te va a dar la reunión, porque ¿qué saben que sos? Es muy poco serio. Quizás alguno de onda te da la reunión y esa persona te salva. Pero yo sabía que con el producto ya funcionando, habiendo salido en muchos diarios, iba a ser distinta la reunión. Entonces yo caía a las reuniones con los directores de marketing de los bancos y ellos ya conocían lo que hacíamos, ya habían entrado y algunos ya hasta habían simulado créditos hipotecarios para después salir a comprarlos por fuera porque nosotros no teníamos la integración. Eso me abrió las puertas a poder hacer esa parte del mercado. Lo difícil a la hora de hablar con corpos, como por ejemplo bancos, es que puedes caer a la reunión, te pueden decir que estás interesado y después te pueden dejar de responder por 3 meses. Y esos 3 meses puede significar que ya no están más interesados o puede significar que simplemente están esperando el mejor momento. Hay como una costumbre horrible que yo no tengo y que mucha de la gente con la que me llevo bien no tiene, que es no responder más los mails en un momento. Entonces del otro lado uno se queda como: che, ¿estás interesado? ¿No estás interesado? ¿Estás especulando? No, porque en mi experiencia a veces no te responden 3 meses y es que están esperando una luz verde para avanzar. No es que no están interesados sí o sí. Entonces uno queda como: bueno, ¿qué te mando? No sé si soy cargoso, si no soy cargoso. Y en mi caso, recién empezando, con la incertidumbre de: che, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo o no tiene sentido? Pasaron algunos meses más, las tasas de los préstamos hipotecarios, en lugar de bajar, empezaron a subir, y hablando con varios amigos del rubro, lo que me di cuenta es que estaba cayendo a la fiesta demasiado temprano, ¿no? Como que estaban todavía armando las mesas, el DJ estaba probando alguna musiquita, estaban todas las luces prendidas, no era el momento para bailar todavía, porque los bancos lo primero que iban a hacer era otorgar créditos hipotecarios a la gente más calificada de todas y sobraban. Tenés todos los argentinos queriendo conseguir créditos hipotecarios, te están cazando en el zoológico. Entonces, la manera en que funcionaba el producto que yo quería hacer era o bien cobrarle a los usuarios por esto, o bien ofrecer otro tipo de créditos en donde el mercado estaba más saturado, como puede ser créditos prendarios para compra de vehículos, o bien esperar a que se sature el mercado de préstamos hipotecarios en Argentina y en ese momento los bancos sí iban a estar dispuestos a pagar
por leads. Me quedé esperando un rato a ver cuán probable era que eso sucediera en el corto plazo. Me di cuenta que esto se medía en años, en varios años, y sobre todo en entender si las cosas iban a salir lo suficientemente bien o no. Y en ese momento, que es el más difícil de un emprendimiento, porque yo tenía el tráfico, tenía como algunas señales, lo que sea, decidí dejar de hacer eso. También porque empecé a coparme con otros proyectos, ¿no? Tipo, porque si no, uno se queda en la nada misma de nuevo, de la inercia de tener que romperla, tener que volver a empezar. Entonces yo traté de hacer spin-offs, traté de hablar con inmobiliarias a ver si a ellos les interesaban los leads, porque hay gente pensando en vender su propiedad. Los integré también, vi si esos leads respondían, como que hice un par de intentos. Pero en un momento dije, yo no puedo vivir de vender publicidad en el sitio. Esto me va a dar $20 por mes, no es lo suficiente y no es la idea con la que surgió este negocio. Yo sabía que el negocio solo iba a funcionar si los bancos pagaban por esto. Entonces, en el momento en que me di cuenta que iban a pasar años hasta que eso sucediera, si todo salía bien, sabía que no era el timing indicado. Quizás es el producto indicado y en la historia hay muchísimos ejemplos de productos que estaban buenísimos, pero no era el momento del mercado por mil razones. Yo intuí que ahí estaba parado yo y ahí fue donde decidí cerrar Taza a Taza, publicando las enseñanzas hacia otros, porque a mí me parece que también está bueno mostrar cuando uno se equivoca y los aprendizajes que sacó, porque del otro lado alguien le puede sacar buenas conclusiones, y bueno, dedicarme a algo que tuviera un poco más de sentido. Buenísimo. Cómo hay dos cosas que me llaman la atención, que es tomar la decisión de dejarlo cuando, cuando no es tan claro que es un no. Como quizás es no ahora, pero cuando tomas la decisión del hachazo y a la vez esta decisión de compartirlo públicamente el caso y que otros puedan leer de cómo fue esa experiencia. Es muy difícil. Cuando la respuesta es un ni, ¿qué es lo que le pasa a muchísimas startups? Y yo recuerdo una vez a uno de los dueños de un fondo de inversión argentino decir eso, que es mentira que las empresas quiebran. Casi todas las empresas se convierten en Walking Dead. Como que tienen algo de ingreso, tienen algo de clientes, pero no termina de arrancar. Y es muy difícil porque estás sacando algo, pero no lo suficiente, y te da cosa dejarlo, y además te encariñaste, obviamente, y alrededor te dicen, che, qué bueno que está lo que estás haciendo. Entonces es muy difícil y para mí es muy subjetivo, depende de cuánto uno confíe en lo que está haciendo, y en mi caso también lo medí con cuántas ganas tenía realmente de dedicarle a la hora de levantarme. Dedicarle plata, dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo. En un momento me frustró esto. Dicho esto, con el emprendimiento anterior estuve 2 años hasta poder ganar realmente plata, pero era distinto, estábamos entusiasmados, avanzábamos, se nos ocurrían nuevas ideas, probábamos nuevas cosas. Quizás no sea mal igual, pero como dice Fito, lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Nadie te garantiza que vas a llegar a ningún lado. No, y también si es la primera vez que lo estás haciendo, literalmente tenés cero para perder y todo por ganar si llega a más o menos un buen puerto, Claro, a la vez, versus al la segunda vez. compartirla, un poco tu segunda pregunta, al compartir en redes, yo estoy en una posición más cómoda. Como me fue bien una vez, no me preocupa, la verdad, que me vean que me vaya mal una segunda Claro, vez. Y creo que genera en la gente algo muy positivo en lo siguiente que yo quise armar, que fue meterme como divulgador de inteligencia artificial y de tecnología. Entonces, si yo comparto mis enseñanzas de un caso que fue mal, yo intuí que del otro lado iba a ser tomado positivo y no del lado que todo el mundo le tiene miedo, que es, ay, qué fracasado, le va mal y encima lo comparte. Quizás era la primera vez que me iba mal, no me animaba. Eso no quita que yo creo que la gran mayoría de las veces sirve publicar cuando a alguien le va mal y las enseñanzas que sacó alrededor de eso. La gente se acuerda de eso y después te viene a buscar y se queda con eso de, che, esta persona se lo toma en serio. Tipo, lo, claro, lo cerró y realmente lo que vos decís, hay gente que lo valora, hay gente que no. La que no lo valora en general ni se gasta en comentarte, pero la que sí te dice, che, qué bueno que te animaste a cerrar. Porque muchas veces es más difícil animarse a cerrar que animarse a abrir. totalmente. Y genera confiabilidad, increíblemente, como algo muy contraintuitivo, como genera confiabilidad leerte contando eso, que si no lo hubieses hecho, y aunque sea algo que salió mal. Sí, sí, 100%. La gente quiere ver algo auténtico del otro Claro, lado. Entonces, cuanto uno más trate de ocultar sus defectos,
Yo soy más un partidario de mostrarlos y de exponerlos antes de que la gente los salga a buscar. Claro. Vamos a la primera empresa. Quiero que charlemos y analicemos el caso de Digodat, que es, hay empresas que facturan mucho pero son imposibles de vender y hay otras que no facturan tanto pero que encajan bien en el rompecabezas de otro competidor o alguien que te pueda adquirir. ¿Cómo pensaste vos la empresa? Yo cuando estaba empezando con la consultora, tuve el gran acierto de rodearme de emprendedores, de ir a la cátedra de Emprending, en donde yo aprendí que las empresas se hacen para facturar o se hacen para venderse. Obviamente, hay casos en donde van de la mano, pero hay muchos otros casos en donde no van de la mano. Entonces, a la hora de empezar, me encontré con gente alrededor diciéndome y apurándome de, che, ¿esto lo estás haciendo para facturar o para venderse? Yo, obviamente, mi respuesta básica fue, es lo mismo. A ver, si facturo mucho y después se vende, fantástico. No, bueno, tenés que tener cuidado con esto, porque fíjate este caso de Restaurando, lo que le interesaba a la empresa que compró no era la facturación, era que ya tuvieran muchísimos restaurantes que a ellos les facilitaran la penetración a la hora de entrar a la región. Mira el caso de WhatsApp. Miles de millones de usuarios en todo el mundo, cero de facturación, se vende a 15.000 millones de dólares. La empresa del otro lado no es estúpida. Entonces, si vas a hacer la empresa para vender, lo que tenés que entender es eso. Después tenés que tener los números prolijos y no ser todo un desastre informal, que se paga todo en negro, se cobra en negro, quilombo. Tenés que tener eso arriba de la mesa. Y sobre todas las cosas, tenés que entender si estás hecho para venderte, a quién te querés vender y si esa empresa realmente está comprando empresas como vos en el mundo. Mi primera idea fue venderle mi empresa de software de analytics a Google. Y nos fijamos, y Google no estaba comprando empresas de analytics, jamás había comprado una al respecto. ¿Podía suceder? Sí, pero eso es más un long shot que uno puede querer o no querer sumarse. Entonces, la tesis inicial con la que empezamos fue, esta empresa está hecha para venderse. ¿Qué significa un poco lo que vos dijiste? No armar un Frankenstein. Nuestra tesis era, Analytics es súper importante, Big Data es súper importante. Las grandes agencias del mundo le van a tener que ofrecer esto a sus clientes y van a tener que armar equipos alrededor de eso. Entonces tiene sentido que compre una empresa que hace Analytics. Quizás nosotros, además de Analytics, nos volvíamos un maxi kiosco cuando empezábamos y nos copábamos cuando un cliente nos pedía posicionamiento orgánico, publicidad, lo que sea. Y decidimos no hacerlo porque eso iba a ser menos atractivo para una empresa grande que ya tenía esas capacidades. Y nuestra segunda tesis fue, che, si la agencia que nos compra no está en Latinoamérica, le va a servir que tengamos muchos clientes grandes, aunque le facturemos poco, y que estemos con las banderitas en los principales países de Latinoamérica, así les ayudamos a abrir su sede acá. Eso nos va a ser más valioso. Todo medio en el aire, porque no sabíamos exactamente quién nos iba a comprar y si entraba ahí, más allá de conocer a los viejos conocidos. Pero sí iniciamos también nuestro modelo similar a una empresa que ya se había vendido a una agencia muy grande. Entonces, esas eran como señales de decir, bueno, vamos por este camino. Nos podía haber salido mal. Esta vez nos salió súper bien. La verdad es que la tesis fue cambiando un poco en el camino, pero fue súper importante desde el momento cero decir, esto está hecho para venderse, porque como vos bien decís, estoy rodeado de amigos con empresas muy exitosas que le van increíble y que nadie las quiere comprar. Totalmente. ¿Cómo pensaste el enfoque para poder competir contra un montón de agencias? Que creo que levantas una piedra para ser una agencia. En nuestro momento nos tocó iniciar una ola, que es muy divertido cuando uno lo cuenta desde el hoy, pero Claro. cuando uno lo cuenta desde el momento, iniciar una ola es muy riesgoso porque nada te garantiza que va a subir y del otro lado recibís rechazo de gente con mucha autoridad cuando vos sos un pichi. O sea, a mí me tocó ser un pibe en mi monoambiente yendo a reunirme con varias de las principales agencias de Argentina y empresas muy grandes, explicarles que nosotros estábamos haciendo analytics, que estamos ayudando a medir todo lo que hacen los usuarios en los sitios web y en las apps, y que con dashboards y con todo de esta manera la publicidad iba a poder rendir mejor, las empresas iban a poder vender más y los usuarios iban a tener una mejor experiencia de usuario. Y del otro lado me miraban y me decían, pero lo que estás vendiendo es súper caro. ¿Estás seguro que eso va a generar una rentabilidad? Porque nosotros ya lo básico lo medimos, con eso va bien. Yo no la veo. O sea, nos la pasamos escuchando eso durante 2 años de agencias que no nos querían contratar, de pilotos medio escépticos, porque encima nuestro producto, al ser analytics, requiere mucha mano de obra, es decir, que la ficha inicial que tenés que poner no es baja, son por lo menos $10.000 para un piloto, y sirve solamente a empresas grandes. Entonces, tenemos que convencer a una empresa grande de que invierte $10.000, que igual es poco para una empresa grande,
y varios meses, porque por lo menos 3 meses antes de eso no vas a ver ningún resultado de analizar tu data, en unos pitches que no tenían ninguna experiencia, ninguna certificación y sobre todas las cosas, jamás habíamos trabajado con ninguna empresa grande. Hay una frase que se repite mucho, que es que a nadie lo despidieron jamás por contratar a IBM. Entonces, el gerente de marketing de una empresa grande contrata a IBM y el proyecto sale mal, el gerente se va a dar vuelta y va a decir, ¿y qué quieren? Yo contraté a IBM. Ahora, nos contrata a nosotros que somos pitchis, que recién estamos empezando, que le caímos bien. El proyecto sale mal, es culpa del director de marketing y se la van a cobrar internamente. Le van a decir, y, mira, contrataste a estos pitchis que no tenían experiencia. Es tu problema. Entonces, romper esa inercia de escepticismo en base al producto que estamos ofreciendo y a nosotros conseguir la reputación suficiente fue un proceso de 2 años y medio, en donde no ganamos un mango, y fue todo apostar, apostar, apostar. ¿Cómo consiguieron los primeros clientes? Nuestra idea de romper esa inercia, particularmente la mía, porque era el que más encargado de la parte comercial, fue conseguir el apoyo de Google, conseguir las certificaciones del lado de Google y mostrar que estábamos calificados por una de las empresas con mejor imagen del mundo, en uno de sus mejores momentos de crecimiento, y que teníamos certificaciones que nadie más tenía en el mercado. Dicho eso, nuestros clientes eran grandes, por lo cual el proceso de compra era muy lento. Entonces, nosotros conseguimos las mejores certificaciones de Google. Nos costó 1 año y medio que Google nos certifique porque el proceso es largo y ellos también van, vienen, te entrevistan, hacen un montón de cosas. Después de eso conseguimos que Google nos meta a dar charlas y nos empieza a presentar a algunos de sus clientes, de manera tímida porque Google tampoco nos conocía mucho en profundidad. Y lo que nos pasaba es que quizás hacíamos una charla con 100 empresas, se iban todas re contentas, nos calificaban re bien y nadie nos llamaba y nos pedían presupuesto suelto y no terminaba de cerrar. Entonces, fue mucho aguante creer que realmente lo que hacíamos valía la pena, estar convencidos de algunas señales que veníamos viendo y soportar eso, el proceso de 6 meses, de 8 meses de una empresa grande hasta que te termine diciendo que sí. De juntarte y decir, sí, los queremos contratar, está re bueno lo que hacen, y pasaban los meses y nada pasaba. O sea, la historia podía haber terminado mal. Lo que pasó es que conseguimos a los dos primeros kamikazes, que fueron Grupo Telecom y Banco Galicia, y una vez que ellos se subieron al bote, hicimos un caso de éxito sobre lo bien que nos fue cuando empezamos a trabajar con ellos, y ahí la conversación cambió completamente. El resto cayeron automáticamente porque estaban agazapados esperando a ver quién era el primero que se inmolaba y nos daba las credenciales que necesitábamos y la experiencia como para que ellos estuvieran cómodos contratándonos. ¿Y qué hizo que consideras esos dos primeros sís? Eh, un, Bastante insistencia, una idea de trabajar gratis para ellos, no muy ampliamente, sino inicialmente, hacerles una auditoría de sus sitios, mostrarles todo lo que estaba mal, todo lo que podía llegar a un resultado y también un proceso de aprendizaje nuestro, porque no es que los 2 años dijimos lo mismo y todo el tiempo nos decían que no, sino que al principio lo encarábamos de un lado muy técnico, le decíamos, che, mira, tenés esta herramienta de Google, está configurado para la mierda. Y del otro lado decían, bueno, está bien, pero ¿con qué se come eso? Yo lo que necesito es vender más, en definitiva. Cambiar ese chip nuestro, que era muy técnico, que para nosotros era obvio que si la configuraba bien y analizaba bien iba a vender más, pero lograr hacer ese cambio de discurso y demostrarlo con números y tratar de sacar casos y de lo que sea, vendiendo nuestro servicio a lo que sea, porque lo que necesitábamos al principio eran casos, no maximizar la rentabilidad. Necesitamos 2 o 3 casos de éxito en donde mostrábamos, che, mira, esta empresa hizo lo que nosotros dijimos y generó esta rentabilidad. Entonces, vos tenés ese tamaño, no te podemos garantizar la rentabilidad porque cada caso es distinto y está mal garantizar. Pero a estas empresas ya les fue bien. Si invertís 10.000 con nosotros, quizás de tu lado ganamos 200.000, o quizás no. Y nosotros siempre fuimos muy claros con respecto al riesgo. Es esto que decís vos. Del otro lado, la honestidad muchas veces se valora. Entonces, si bien era más fácil decir, sí, no te preocupes, te garantizo que por lo menos vas a recuperar, le decíamos, mirá, esto es un riesgo, es un proceso exploratorio, lo de la data lleva tiempo, pero la recompensa, muy probablemente, si los cálculos nuestros dan bien, es alta. Entonces, caímos, particularmente, si querés una anécdota, a reunión con el Banco Galicia, en donde escuchamos un poco tus problemas. Por suerte nos dieron una reunión porque le caímos muy bien en base a una charla de Google que había sido muchos meses antes, pero igual se acordaban de nosotros, nos dedicábamos a hacer chistes y hacer que las charlas sean muy divertidas como para realmente que se acuerden. Y le preguntamos, ¿cuál es tu principal objetivo? Vender tarjetas de crédito, conseguir nuevos clientes.
¿Cómo te está yendo en el país? Y bastante bien, creemos que podemos mejorar bastante porque recién estamos empezando acá el equipo de marketing digital. ¿Cómo te vienen las ventas en la ciudad de Buenos Aires? No, la ciudad de Buenos Aires es algo que nos cuesta muchísimo. Nosotros vendemos muy poco acá. Tenemos la tesis de que en el interior todavía, al ser una marca conocida, el terreno es más fértil y por eso nos va mejor, pero la ciudad de Buenos Aires está muy saturado, vendemos muy poco. Lo miramos y le dijimos, ¿te metiste a tratar de sacar una tarjeta de crédito como alguien de Ciudad de Buenos Aires en tu sitio? Fíjate, no está en la opción de provincia la Ciudad de Buenos Aires. Alguien no te puede pedir la tarjeta de la Ciudad de Buenos Aires, se frustra y se va. Los ojos del tipo se abrieron automáticamente, nos miró así, no podía ni decir ninguna palabra, y nuestro director de ventas lo miró y le dijo, acabamos de rentabilizarte toda la contratación del primer año con nosotros. Se Total. rió y dijo, tienen razón, listo, empiecen. ¿Cómo fue que decidiste? Vos en ese momento tenías un blog, te leía mucha gente, y de hecho ahora, en 2026, que estás como divulgador, ¿por qué decidiste hace 10 años cerrar ese blog y poner a la empresa delante que tu persona y como tu marca? Cuando yo empecé en el mundo del marketing digital, empecé haciéndome un nombre en las comunidades de Google Ads, empecé con algunos truquitos de Twitter para conseguir seguidores que sean seguidores en serio, no es que compraba seguidores asiáticos, pero mucho siguiendo el algoritmo, mucho entendiendo de engagement y de cosas, y de golpe la cuenta empezó a levantar y la gente empezó a llamar, empezó a sonar el teléfono de manera simbólica, porque en realidad eran mails, pero de gente diciendo, che, yo quiero que este pibe me haga asesoramiento de marketing digital, quiero que este pibe me haga asesoramiento en analytics, como que yo di muchos webinars para Google que todavía están colgados, la verdad es que hoy los miro y eran completamente desprolijos, no sé cómo a alguien le gustaba, pero bueno, supongo que era otra época también de internet. Y lo que pasó es que yo no podía escalar la empresa. ¿Por qué? Porque los clientes querían que yo les haga la consultoría, que yo vaya a las reuniones. Entonces, el límite eran las 24 horas de mi día, no me podía tomar vacaciones porque los clientes querían lo que se les había vendido en Internet, que era la imagen de una persona experta en marketing digital, en todo eso. Eso tenía un límite y como yo quería escalar una empresa y venderla, tenía que superarlo. Entonces, mi tesis fue que era mucho más positivo referenciar a la marca y no a la persona. Cerré directamente mi blog, dejé de postear en Twitter durante muchos años y empecé a hablar con la marca. Y también lo que pasó es que nosotros en el mundo del analytics necesitábamos llegar a las 100 empresas más grandes de cada país. No necesitábamos un marketing masivo, ni hacer ruido en redes, ni lo que sea. Es un B2B de un ticket alto que va a algunas empresas específicas. Entonces, nuestro marketing digital más efectivo era el boca a boca, las reuniones, quizás participar de algún evento, escribir muchos mensajes por LinkedIn para tratar de caer en la persona indicada. Nosotros desaparecimos de las redes. Ligodad nunca tuvo un gran Instagram, o un gran Twitter o un gran lo que sea. Pero lo que empezó a pasar es que los clientes empezaron a comprar la marca y los que nos llamaban eran, che, los escuché en un evento. Y quizás no iba yo a todos los eventos. Yo trataba de no ir, que vaya alguna otra persona. Entonces, en definitiva, van escuchando distintas personas que le caen bien y empezamos a armar un newsletter chiquitito entre nuestros clientes y de recomendados, que tenía mucha tasa de apertura, pero no mucha gente lo tenía. Entonces, era una estrategia muy de nicho y muy de que la gente dijera, che, ¿a quién contrataste? ¿A Alan? No, que dijera, che, ¿a quién contrataste? Ah, contrataste a Digodat. Y Digodat era la marca que se terminaba llevando todos los laureles. Si te pones a pensar en marcas grandes, eh, hay muy pocas en donde se referencia al CEO. Ahora se puso de moda y hay algunos puntuales como Pierpaolo Barbieri que le va muy bien haciendo eso, como el de Cocos Capital y un par más, pero eso es algo muy novedoso que también termina atando la empresa a ellos. Tiene otros beneficios, pero particularmente yo quería poder irme de vacaciones en 3 meses, que la empresa siguiera funcionando sin mí, y de otra manera era imposible. Está buenísimo. Y también es entender cuál es la estrategia correcta para el tipo de negocio. Porque cuántas veces escuchamos a alguien de, tengo una idea, me abro un Instagram. Y es como, bueno, pero para cómo funciona tu negocio. La gente que toma la decisión, ¿lo va a hacer porque hagas 3 posteos institucionales en un Instagram? Bueno, en ese caso, claramente no. Em, pero tiene que ver con entender, ¿no? Cómo funciona y cómo se mueve tu industria. Y también, sobre todas las cosas, qué estilo de vida querés tener. No sé, nosotros
somos amigos, conocemos a Santi Magnin, gran emprendedor inmobiliario. Y a él le encanta tener ese rol en la industria, hace un teatro para los inmobiliarios a que lo vayan a ver y eso vende, su figura vende un montón. Y en base a eso pudo escalar su empresa. Ahora, ¿él se puede ir de su empresa y eso le va a ser gratis? No. Entonces, Claro. tiene sus cosas a favor y tiene sus cosas en contra. Solo hay que entender cuál es el combo que más conviene para que le vaya bien en tu emprendimiento y el tipo de vida que querés tener. Ujú. ¿Y vos cómo pensás qué tipo de vida querés tener? Y ahora de un vuelco exactamente a lo contrario de lo que venía haciendo todos los años, que para mí es lo importante, ¿viste? Como la gente cambia, es así. Sí. Yo siempre tuve el mismo discurso de, que es el discurso emprendedor de la gran mayoría, de que es mejor hacer las cosas bien y que no te conozca nadie, estás re tranquilo, haces tu vida, pero un día, durmiendo, me puse a pensar un poco en los vendehumo de inteligencia artificial de las redes, en los criptobros, en todo eso, la bronca que me dan, y también en el rol que cumplen, porque cuando uno tiene 13 años, 15 años, 20 años, esos referentes, y no las empresas, son los que muchas veces te terminan determinando qué es lo que tenés ganas de hacer. O sea, mi generación, muchísima gente le empezó a gustar la historia por Felipe Piña, le empezó a gustar la matemática por Paenza. Entonces, me desperté, ¿viste? Medio como uno se despierta en la noche, como, che, estamos regalando esos espacios. Estamos haciendo que la próxima generación tenga de referentes a estos pelotudos y no a la gente que realmente hace las cosas. ¿Por qué? Ujú. Pues la gente que está haciendo cosas, está ocupada haciendo eso, tiene ese eslogan de que es mejor que nadie te conozca y en definitiva, después que no se quejen si la próxima generación sale vende humo, si los que le Claro. vendieron que era una cosa no eran los que la estaban haciendo en definitiva, que no tenían la autoridad como para hablar de lo que están hablando. Entonces, mi idea alrededor de eso fue, bueno, nada, la exposición es algo necesario, es un costo también, que mucha gente que está en el ambiente te dice, y dije, bueno, voy a la Siberia, o me dejo de quejar de vende humo, o me meto yo a hacerlo. Y no solo lo estoy haciendo, sino que estoy intentando convencer a muchísimos emprendedores grosos, que le va muy bien, que hacen las cosas bien, que se animen a dar ese paso, que para mi sorpresa, tienen muchísimas más consecuencias positivas que negativas de las que veía de afuera, y de hecho me arrepiento porque no hice esto hace 15 años, no sé. Wow. Siento que también es mucho más fácil, porque a mí me pasa lo mismo desde mi industria, del lado del trabajo, la empleabilidad, mucho más fácil vender unos resultados que cualquiera que lo haga, sabes que alguien serio que está en la industria, sabes que no es verdad lo que están prometiendo. Pero ese como espejito de colores es lo que vende para alguien que no está en la industria. Es como si te dijese, por ejemplo, en mi industria que es más de trabajo remoto, puedes conseguir un trabajo remoto sin experiencia, sin inglés, no sé qué. Y no es verdad, no es verdad, pero la gente quiere escuchar eso porque es mucho más fácil creer que sí a que tenés que hacer el trabajo duro para conseguirlo. Sí, y sobre todas las cosas, tenemos una epidemia de estupidez en base a las redes sociales, que es una adicción de chicos y de grandes, de absolutamente todo el mundo que pasa la mayoría de sus horas despierto pegadas al teléfono. Y para mí, nada más noble que tratar de ir a la trinchera a disputar esa estupidez, a generar contenido corto, que sea de calidad, que no te venda humo, que no te invente que esto acaba de matar a 100 industrias todos los días y tratar de ganarse ese espacio con sus propias reglas. Siempre me encantó el concepto de ir a la boca del lobo, ¿viste? Como, como lo que dice René de Calle 13, yo no estoy usando Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas, y tratar de generar contenido positivo, que hay algunos generadores de contenido muy interesantes que lo intentan hacer, pero para mí no hay suficiente y es un mercado súper interesante en donde a la gente del otro lado, si se le cuenta un contenido que es útil, que no es nocivo, que es lo que sea, también le interesa ver. Yo tengo la tesis de que ese espacio se puede resignificar y ganar en parte y que por lo menos el tiempo que la gente gasta en los videos de corta duración no sea todo tirado a la basura. Ujú. ¿Cómo fue el proceso de vender la empresa? Oh, por dónde empiezo? El proceso de vender la empresa tardó varios años. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nosotros desde que fundamos la empresa, desde que era una idea delirante en mi monoambiente, nos juntamos y dijimos, esta empresa está hecha para ser vendida. ¿Por qué número? Por este número. El día que alguien nos lo ofrezca, la vamos a vender, no vamos a seguir insistiendo, porque lo otro que te puede pasar, si te va muy bien, es creer que
tu empresa solo va a crecer, ¿no? Y eso, obviamente, si te sale bien, sos un genio que creyó y lo que sea, pero si te sale mal, yo qué sé, te gastaste 5 o 10 años de tu vida en hacer algo y después, por esa avaricia de querer un poco más, te quedaste sin el pan y sin la torta, ¿no? Yo leí un libro muy interesante al respecto que se llama The Magic Box Paradigm, si no me equivoco, que lo que dice con respecto al precio al que vender la empresa y todas esas cosas es mucho mejor quedarse lamentando de que podías haber sacado un poco más mientras tomás un daiquiri en una isla del Caribe, que lamentarte de que la tenías que haber vendido antes mientras tenés la empresa semifundida con quilombos. Entonces, ese segundo lamentarnos no estábamos dispuestos. Entonces, el primer proceso fue llegar a un nivel de facturación y de exposición y de cliente de todo para nosotros suponer que podía empezar a ser algo interesante para ser vendido. El momento en que llegamos a eso, una de mis principales tareas fue tratar de encontrar compradores, iniciar conversaciones, que yo pensé que iban a ser más cortas y más concretas, pero son bastante largas, porque del otro lado, quizás no hay infinitos compradores. Si yo podía haber buscado una persona que me busque, pero yo decidí hacerlo artesanalmente a mi manera. Entonces, escribí por LinkedIn, le escribí a la gente de Google a ver si me contactaba con agencias de otro lado. Empecé a buscar agencias grandes y nos pusimos más románticos todavía, porque no queríamos que nos compren las 6 agencias típicas del mundo de la publicidad, porque esas básicamente eran como el diablo, eran la que generó la industria que no nos gusta, que funciona con unos incentivos de vender humo todo el tiempo al cliente, de sobrefacturar, de hacer un montón de cosas. Entonces nosotros nos fuimos a buscar empresas que compartieran nuestra cultura, quizás nacieron digitales desde antes, quizás también eran startups, pero en una etapa mucho más grande que levantaron inversión, o sea, partners de Google también, que en el mundo estuviera bueno lo que hacen, porque no es que uno vende la empresa como vende el auto, la empresa eran 50 personas y muchos de esos eran mis amigos y todos eran gente que entraron cobrando menos que lo que les pagaba el mercado con una promesa de mi lado, ¿no? No solo de crecimiento laboral, sino de respetarlos y hacer también lo que más les conviniera. Entonces, si yo le vendo mi empresa a una que tiene una cultura chota, después los que tienen que pagar los platos rotos son los que se quedan, si yo me termino yendo de eso. Entonces, con todo eso, fuimos muy selectivos. Le escribí a 2 o 3 empresas, no más. Me terminé juntando y contando un poco cuál era nuestra idea a futuro, de quizás venderla y de integrarnos a algo más grande, de cómo habíamos pensado esto y de todo. Y después me dijeron que les resultaba súper interesante. Yo me fui súper entusiasmado y pasaron los meses y pasaron los años. Y yo volví a hablar y me decían, no, ahora no es el momento, ahora no es el momento, porque lo que pasa del otro lado es que tienen que tener el capital suficiente como para expandirse y tienen que priorizar tu tipo de producto y tu región. Pensemos en una empresa que empieza en Estados Unidos. No va a ponerse a comprar normalmente empresas en Latinoamérica, va a expandirse. Lo primero que va a tratar de hacer es llegar a Europa. Cuando llegue a Europa va a tratar de llegar a Asia, Pacífico. Con Japón, va a querer estar en Singapur. Después de ahí va a querer saltar seguramente a Medio Oriente, va a querer estar en Israel, va a querer saltar a África, perdón, a Oceanía. Cuando conquistó todo eso va a ir a Sudáfrica porque hablan el mismo idioma. Recién cuando completó el resto del mundo va a fijarse qué onda Latinoamérica por tamaño de mercado. Y va a ir a Brasil porque es la mitad del mercado de Latinoamérica. Recién cuando completó todo eso va a ver qué queda del resto del mundo ahí. Entonces tenés que estar parado en el momento indicado, en el lugar indicado. Mucho de eso es suerte también. Y entonces nos tocó esperar. Tuvimos la suerte que del otro lado hay otra empresa que nos empezó a contactar, que ellos le pidieron el contacto a Google de presentame tus mejores partners en Latinoamérica porque estamos ya pensando en avanzar. Y lo que sucedió es que pasaron un par de años y todas esas conversaciones súper prometedoras que teníamos, que nos pedían algún número, nos pedían una presentación, nos juntábamos en algún lado del mundo, volvíamos re entusiasmados, che, les encantó lo que hacemos. Nada, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, y yo empecé el año de la venta, que fue el 2020, ya resignado, de decir, bueno, la verdad, ¿saben qué? Si se vende, si no se vende en algún momento, que sea lo que sea, vamos a hacer un plan de negocio, vamos a invertir, vamos a abrir nuevas unidades de negocio, yo me tengo que concentrar en esto porque yo qué sé, nada, más allá de que todos digan que quieren, si nadie quiere, ¿qué voy a hacer? O sea, vamos a concentrarnos en el negocio de nuevo. Al par de semanas de armar el plan de negocios para ese año, nos pide uno de estas empresas un llamado. Y le digo que sí, ¿viste? Porque ya tuvimos varios llamados, lo que sea, y me contacto y en vivo en el llamado me dicen, ¿cuánto facturan? Ah, bueno, listo, les ofrecemos tanto por comprarlos. Yo me quedé como,
¿qué pasa? O sea, no estaba esperando esto. Yo estaba transpirado, debería andar en bicicleta, o sea, no estaba en una conversación como para eso. Y automáticamente, como el número no cerraba, yo ahí ya supe que tenía que iniciar el proceso de vender la empresa. Automáticamente llamé a algún que otro interesado que estaba dando vueltas y le dije, no sé si está en el momento o no está en el momento, pero sepan que nosotros más de un par de meses no vamos a durar sin ser vendidos. Bueno, déjame que hable, y ahí se armó un proceso interesante en donde tuve a varias empresas interesadas a la vez ofertando. Me reuní mucho con emprendedores que ya habían vendido porque era todo nuevo, desorienta muchísimo la situación y desde ese momento le di el control de la empresa, entre comillas, a mi socio, de decirle, che, por favor, encárgate de toda la operación, de los clientes, todo, me tengo que enfocar 100% en esto, porque es un proceso muy full time en donde se juega algo súper grande. Así fue un poco como comenzó el proceso que terminó en la venta. Y desde que arrancan ese proceso de charlamos con varios, aparece un comprador, ¿cómo fue cerrar, que llegue la plata, firmar el contrato, quedarte en la empresa un año? Bueno, la negociación final fue medio de película, porque fue en marzo de 2020 en Wall Street, en Nueva York, a días de que se cierre el mundo por la pandemia. Reunidos ahí con Sir Martin Sorrell, además, uno de los tipos más grosos de la historia de la publicidad global, que fundó WPP, que es la agencia más grande del mundo. El tipo hace 50 años que compra empresas, compró de cientos de empresas y yo negociando el otro lado un pichi, tratando de hacer lo que podía, un poco con comentarios sobre la pandemia, viste, de no, bueno, lo que se habla en Silicon Valley es que esto es un par de semanas y listo. O sea, era muy incipiente todo. El mundo estaba por cerrar y no sabíamos ni por cuánto tiempo. Entonces, también con la incertidumbre y el apuro de decir, che, si vendo ahora y el mundo se va al carajo, ¿qué pasa? O sea, se caerá la operación en la mitad porque la verdad es que se está cerrando todo. Esa fue como la negociación final, con frío. Ahí también, y la venta se terminó haciendo mandando un montón de papeles por correo, por DHL, mandando un PDF firmado por mail y recibiendo la transferencia en mi cuenta bancaria. Fue como, no como la hubiera esperado, no nos pudimos juntar a brindar, fue todo bastante virtual y fue como medio raro. Imagínate mi mismo ambiente, habiendo firmado la venta, habiendo brindado, con la plata en la cuenta, mirando alrededor, diciendo tipo, ¿y ahora qué hago? Porque es pandemia encima, no puedo ni salir a festejar con nadie. Fue medio bizarro. Creo que le mandamos empanadas a todos los empleados a la casa y les mandamos un champán a cada uno como para brindar en vivo. Y fue un proceso muy desorientativo de decir, bueno, ahora qué es mi vida, porque ahora paso a ser empleado de acá hasta que me tenga que ir con toda la misión de poder llegar a los objetivos necesarios para nuestra salida, dejar al equipo encarrilado y de dejar algo que yo quería que a la empresa que nos compre igual le fuera bien el día que nos fuéramos. Y también de tener que reportarle a alguien, que es un proceso que uno como emprendedor no siempre está como preparado para eso. Pero del otro lado me tocó gente súper capaz, que nos entendía un montón y que nos dio muchísimas libertades como para poder hacer esa transición de manera correcta. En ese sentido tuvimos suerte, tengo muchos amigos que no tuvieron Ujú, la misma suerte. totalmente. Vamos a la última etapa de la actualidad, que es la etapa de divulgador. ¿Qué aprendiste sobre construir audiencias? Aprendí en primer lugar que y lo que a mí más me tiró como para empezar es que el algoritmo hoy en día, tengas la cantidad de seguidores que tengas, si tu contenido está bueno, se lo va a mostrar hasta la última persona en el planeta Tierra, y si tu contenido es choto, no se lo va a mostrar a nadie. Y parece algo negativo, pero es algo positivo, porque te da la idea de decir, che, yo puedo hacer contenido, empezar, aunque me parezca medio choto, aunque no está perfecto, superar esa vergüenza. Que si es choto, muy poca gente lo va a ver. Instagram se lo va a mostrar a 50, 100 personas, va a ver que no tiene engagement, que nadie le da like y lo va a dejar ahí tirado y nadie lo más lo va a ver, no pasa esa vergüenza. Pero si yo voy a hacer algo piola, se va para la luna. Entonces, eso me sirvió muchísimo. Después aprendí el tema del foco, que igual lo relativizo un poco, pero en un momento mi cuenta se volvió muy de memes de inteligencia artificial. Porque para mí era una manera de mostrar lo que la inteligencia artificial podía hacer. Apenas sale el video de inteligencia artificial, yo me pongo a hacer dibujitos para chicos con inteligencia artificial, con los Muppets, algunas cosas medio graciosas, que no tenían que ver con inteligencia artificial, sino que estaban hechos por la inteligencia artificial y yo quería mostrar esa potencialidad. Me llené de seguidores
a los que no les interesaba la inteligencia artificial. Como consecuencia, mis siguientes contenidos tenían re bajo engagement y se lo mostraba a mucha menos gente que antes, que si no los pudiera haber conseguido. Y fue cuando dije, che, tengo que hacer contenido que sea todo relacionado porque yo quiero esa audiencia, no quiero la audiencia general. Tampoco me aparecía mi cara, entonces tampoco ganaba en términos de visibilidad como para que si me veían después iban a ser más probable que fuera más like. Dicho eso, también aprendí a no creerle a las Biblias del clásico community manager. Yo hablé con varios para empezar, ¿viste? Y me decían, no puedes postear más de 3 veces Reels por semana porque saturas a la audiencia. Es mentira, puedes postear 200 veces por día. Y Instagram se va a encargar de ver cuál es tu mejor contenido y se lo va a mostrar a todo el mundo. La audiencia no se satura porque no toda tu audiencia ve tus videos. Tu audiencia ve una fracción muy chiquita de tus videos, que son los que a Instagram le pareció que estaban buenos. E Instagram es bueno en ese criterio. Entonces, esa Biblia no tenía ningún sentido. Y después está la otra, semi-Biblia, que es, tenés que empezar tus videos con una frase que enganche. Eso es cierto, porque si no la gente pasa. Pero eso de las librerías de frases que enganchan, ¿viste? De copiarse los formatos de los otros, sí, está buenísimo. Y yo empecé con eso también porque no sabía por dónde empezar. Pero ir avanzando hasta tratar de encontrar tu propia voz, tu propia manera de hacer las cosas, de hacer los videos, tu propio giro, la originalidad, es muy bien premiada en Internet siempre que la hayas pegado. Tenés que probar mucho contenido hasta entrar a alguien. Pero esa personalidad es la que distingue tu canal de todo el resto de canales que está haciendo lo mismo y que no tiene eh, lo mismo de llegada. Y como tercera cosa, hay otra de las cosas que no sigo yo de la Biblia, que es hacer tus contenidos lo más parecidos posibles. Si sos una persona hablando a cámara, sos una persona hablando a cámara, reflexionando sobre el tema de inteligencia artificial. Si lo que querés es enseñar tips, enseñá tips. Si lo que querés, en cambio, es hacer algo más reflexivo, filosófico, hacelo. Y si querés hacer humor, haz humor, pero no lo mezcles porque las audiencias son distintas. Yo no sé si estoy resignando o no estoy resignando audiencia. Por suerte me sigue yendo bastante bien, pero yo todo el tiempo cambio de formatos, básicamente porque me aburro y porque si me parece que lo que hago es interesante, avanzo. Pero sí establecí como ese factor en común, sigo haciendo videos graciosos, pero que la gente que vea aprenda algo sobre la inteligencia artificial a la hora de ver el video, ¿no? Yo puedo hacer un video de, de los simuladores, como hice hace poco, discutiendo, como si fueran los simuladores hoy, sobre la inteligencia artificial, si te está pudriendo el cerebro o no. Porque es un meme, es gracioso, pero es sobre la inteligencia artificial. Lo que no puedo seguir haciendo son raps de perros y gatos en donde discuten sobre quién es mejor, el perro o el gato, y se me llena de gente comentando sobre para mí ganó el perro, para mí ganó el gato, porque no estoy cumpliendo mi propósito y también me estoy llenando de una audiencia que a futuro no me va a acompañar en lo que yo quiero. Ujú. ¿Cómo es? ¿Qué te gustaría lograr gracias a que desarrollas una plataforma y una audiencia? Yo quiero que venga más gente que me agradezca por haber conseguido trabajo, gracias a esto, por haberse decidido, por sumarse a esta industria en el momento justo, que yo creo que es ahora, y a futuro haber conseguido oportunidades. Eso es lo que más me interesa hoy en día. Estoy tratando de empezar a hacer charlas en escuelas, como que está toda la parte comercial, de charlas en empresas y lo que sea, que en mi caso, por suerte, me viene automáticamente. Yo creo que si las buscara, podría multiplicar ese negocio, pero estoy mucho más enfocado en la parte de impacto, de llegarle al que no puede pagar en este momento, al que no está pensando en inteligencia artificial. Y para mí lo más interesante es eso, es tratar de generar en la nueva generación lo mismo que la nuestra hizo Paenza o hizo Piña con otras disciplinas. Eso es hoy mi objetivo central. Si tuvieses un solo mito que te gustaría derribar para la gente que quizás no está tan en tema, pero que quisieses que entendiese sobre inteligencia artificial o cómo consumimos información hoy, ¿qué sería? El tema más polémico hoy sobre la inteligencia artificial es si se va a quedar o no se va a quedar con nuestros trabajos. La respuesta es que nadie sabe. Está avanzando muy rápido la inteligencia artificial. Cada mes parece un año mínimo de desarrollo de cosas. Salen cosas que antes se pensaban que eran imposibles. La tecnología avanza a un ritmo increíble. Entonces, por un lado está este tema de la gente que dice que la inteligencia artificial no sirve para nada y la gente que dice que nos va a reemplazar a todos. La verdad siempre está en el medio. La verdad es que no hay nada mejor que podemos hacer que formarnos en inteligencia artificial, ver cómo lo podemos aplicar en nuestros trabajos, retransformar lo que hacemos
alrededor de eso y no quedarnos en este tema de que la inteligencia artificial, porque a ver, si nos va a dejar sin trabajo a todos, nada de lo que hacemos ahora vale la pena. Esa es una perspectiva muy pesimista que te lleva a hacer la nada misma. La perspectiva optimista de que nos va a permitir hacer las cosas mejor es la única que te da un mapa de ruta. Entonces yo llamo a la gente a tomar ese camino. Y hay un segundo mito que está muy en boga también con la inteligencia artificial, que es que usa mucha agua los servidores. Y es falso, usa muy poquita. La nueva tecnología ni siquiera usa agua para enfriar, la poca que se usa vuelve al sistema, si bien es en otra temperatura. Entonces hay muchos ojos en el tema de sustentabilidad e inteligencia artificial. Y hoy el impacto en generar los data centers, en de dónde se saca la electricidad para eso, es mucho más importante que lo del agua, que de golpe todo el mundo dice, no, no uso la inteligencia artificial porque usa mucha agua. Es mentira. Ujú. Y vos que estás, charlas en escuelas y estás más cerca de docentes y gente muy joven que usa redes sociales, ¿cuál crees que puede ser un impacto positivo entre la intersección entre inteligencia artificial y educación? Es un tema en el que me estoy metiendo muchísimo. La inteligencia artificial va a transformar a la educación completamente. Hoy en día, la educación es una farsa. Es así. Porque los estudiantes hacen muchísimo de lo que hacen con inteligencia artificial. Los profesores ni lo leen, lo corrigen por inteligencia artificial. Y todos hacen de cuenta que el mundo no cambió completamente y que las reglas de antes tienen sentido para hoy. Y hay una desorientación total en un montón de cosas. ¿Viste? Porque de un lado parecería que lo progre tecnológico, es decir, usen inteligencia artificial desde el momento cero, porque es lo que van a necesitar para todo, pero eso es mentira, porque si bien la calculadora te ayuda a multiplicar, a dividir, a todo, hay un valor en aprender a multiplicar y a dividir desde cero. No usamos la calculadora nosotros desde sala de 5, lo usamos de más adelante después de entender esa lógica. En el proceso mismo de entender cómo funciona, es que se desarrolla nuestro cerebro para adquirir habilidades que nos sirven para el futuro, aunque en el momento parezcan idiotas, porque ya hay una máquina que lo hace de manera automática. Entonces, yo soy partidario de no apurarse a incorporar la inteligencia artificial en la educación cuando es demasiado temprano. Ahora, hay un momento que los especialistas hoy debaten cuál es, en el cual hay que enseñar a hacer las cosas con inteligencia artificial, enseñar a usar la inteligencia artificial para las cosas que uno hace, porque hay que preparar a los pibes para el mundo que existe. Bueno, ya aprendiste a pensar por tu cuenta, bueno, ahora aprende a potenciarte con la inteligencia artificial. Yo tengo mi eslogan para este año es usar la inteligencia artificial para pensar con vos y no por vos, porque si lo usás para pensar por vos, si copias y pegás y listo, estás frito, porque todo el mundo va a hacer lo mismo, no vas a tener ningún diferencial en el mundo que se viene. Entonces hay que aprender a incorporarla realmente para las cosas en las que realmente sirven. Entre temprano y tarde, yo soy partidario de incorporarla tarde a la educación. Pero sobre todas las cosas, también de pensar en cómo es la educación del futuro, no solo las evaluaciones, de si se copian o no se copian los pibes, sino si vale la pena tener esta escuela en donde tenés una sola persona que le enseña a 30 personas distintas, en lugar de lograr con la inteligencia artificial un tutor que le enseña uno a uno en el ritmo en que prefiere, en el idioma en que prefiere, que tiene toda la paciencia del mundo para explicar una y otra vez de distintas maneras hasta que la persona lo entienda. O sea, tenemos la oportunidad de usar la inteligencia artificial para generar la generación más inteligente de la historia de la humanidad y no más estúpida por el smartphone y las redes sociales, que es lo que viene pasando desde el año 2015. Pero eso no va a pasar mágicamente, depende de meterle mucha atención al asunto y de lograr realmente que nos potencie. Ujú. Buenísimo. Voy con la última pregunta, que es, ¿cómo cerramos este capítulo? Quiero un momento, micrófono abierto para alguna idea que haya quedado en el fondo de tu cabeza, pero que todavía no charlamos, o que sea un buen momento para reiterar y que la audiencia se lleve. Yo soy un convencido de que la inteligencia artificial va a ser positiva hacia el mundo. Hay una palabra que aprendí hace poco que se llama pronoia, que es lo contrario de paranoia. Mientras la paranoia es la creencia irracional de que el mundo conspira en tu contra, la pronoia es la creencia irracional de que el mundo conspira a tu favor. Y esto, más allá de que llevado al extremo es ridículo, cuando se vuelve funcional, cuando uno lo utiliza para pensar mejor las cosas que hay que hacer para tenerse la confianza de intentar una y otra vez las cosas, de avanzar, de aprender, no cuando uno se queda sentado diciendo, bueno, el mundo seguro que tiene un plan para mí y no hace nada al respecto. Cuando uno lo vuelve funcional y se vuelve un pronoico que realmente hace cosas al respecto, está comprobado de que le va mejor en la vida. En promedio, los pronoicos vivimos entre 10 y 15% más, como para empezar. Además de
que te va mejor en lo profesional, en lo laboral, en la familia, en todos lados. Entonces, yo llamo a todo el mundo que tiene miedo con la inteligencia artificial a tratar de pensar en positivo, de que esto va a salir bien. Porque en general los pesimistas son los que suenan inteligentes, pero los optimistas son los que a largo plazo les va mejor. Buenísimo. Gracias, Alan, por venir y compartir todo esto. Gracias a vos. Un gusto.